Como veis, como os he dicho, el tema del Evangelio de hoy es el tema del perdón. No es nada sencillo. Además que es un tema que tiene muchos matices y algunas connotaciones que están relacionadas con la justicia. Vamos a comenzar desde donde hay que empezar. Cristo. Somos cristianos, miramos a Cristo. ¿Qué enseña y qué hace? Enseña, lo acabo de leer, a perdonar. Hace el perdón. Cristo no es el fundador de una religión violenta que justifica la violencia en función de no sé qué. Otros fundadores de religiones sí. Cristo no. Perdona, Él perdona, recordad la cruz, y Él enseña a perdonar. Esto es típico del católico, es típico del cristiano. Ocultar esto es negar una parte esencial de nuestra ética. Repito, imitando a Cristo. Pero esto tiene, repito, sus derivaciones. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre perdón y justicia? ¿O qué relación hay entre perdón y arrepentimiento? Y una tercera, ¿qué relación hay entre el perdón que yo doy y el perdón que yo necesito? Vamos a hablar de estas tres cosas y voy a hacerlo refiriéndome a la reciente visita del Papa Francisco a Colombia. Como sabéis, un país con más de 50 años de guerra civil a través de la guerrilla, miles de asesinados, muchísimos más desplazados, gente que lo ha perdido todo, no solamente ha perdido la familia, sino que ha perdido la casa, ha perdido, que ha marcado profundamente a un pueblo, porque 50 años es la vida de un pueblo. El Papa ha ido a Colombia, no ha ido, aunque algunos lo piensen, no ha ido a apoyar un determinado proceso de paz, ha ido a apoyar la paz, que es distinto. Ha ido a sembrar paz y a pedir paz. Y lo primero que el Papa ha hecho al llegar a Colombia ha sido decir a los católicos, él habla a toda la sociedad colombiana, pero habla sobre todo a los católicos, ¿verdad? Que son la mayoría, pero hablo sobre todo a los católicos practicantes. Ha dicho algo que es lo que el Papa tenía que decir, porque es el vicario de Cristo y él no tiene otra cosa que decir más que lo que Cristo enseña. Ha dicho, tenemos que dar el primer paso. Ha dicho a los católicos, si alguien tiene que empezar a perdonar, tenemos que ser nosotros. Tenemos que dar el primer paso. Esto me parece importantísimo. Y ha añadido, no se puede confundir justicia con venganza. La venganza no es cristiana, la venganza no es católica. Pero, ha dicho, hay que pedir justicia. Justicia sí, venganza no. Y tenemos que dar el primer paso. Por lo tanto, relación entre perdón y justicia. El perdón es una cuestión del alma, la justicia es una cuestión de ley. A ti te roban un coche, o secuestran a un familiar, o matan a alguien, o entran en tu casa y te la desvalijan. Eres católico. Quieres imitar a Jesucristo, perdonas a tus enemigos, absolutamente, rezas por ellos, rezas por los que han matado a tu hijo. ¿Cuántos católicos no han dado testimonio de esto cuando han sido víctimas de un atentado terrorista en España? Yo conozco unos cuantos. Pero eso no significa que el asesino, el terrorista de ETA o el terrorista de lo que sea, eso no significa que el asesino, como tú le has perdonado, no tenga que dar cuentas ante la justicia. Porque si no se hiciera esto, repito, el Papa ha dicho justicia sí, venganza no, pero justicia sí. Si no hubiera justicia, ¿qué ocurriría? Estaríamos favoreciendo el crimen, favoreciendo el delito. Es decir, creer, por lo tanto, que cuando se nos invita a perdonar, se nos invita a rechazar la justicia, es algo absurdo. Insisto, el Papa ha sido clarito. Perdón sí. Venganza no, pero justicia sí. Una cosa es que tú perdones a tu enemigo y otra cosa es que quieras que te devuelvan el coche que te han robado. O que quieras que la persona que ha matado a tu hijo vaya a la cárcel, no que le torturen, no, vaya a la cárcel. No solo para purgar lo que ha hecho mal, sino para que no lo haga con el siguiente. Porque si no le pasa nada, lo hará con otro. Y con otro y con otro y con otro. Es decir, no podemos entender la justicia como venganza. La justicia tiene que ser entendida como terapia, ojalá fuera terapia de sanación, y sobre todo como evitar
que la persona que ha delinquido cometa nuevos delitos. Primera cuestión, por lo tanto, cuando decimos que tenemos que perdonar, decimos sí y rechazamos como católicos la venganza, pero no rechazamos la justicia. Primera cuestión. Segunda, ¿y el arrepentimiento? Esto es mucho más complejo todavía que lo de la justicia. Colombia, 50 años de guerra, miles de muertos, sufrimiento ingente. Los que han matado, no todos, porque ahí en Colombia también estaban, además de las FARC y el FLN, estaban también los paramilitares. Pero la mayoría de los que han matado, o por lo menos una parte importante de los que han matado, son de izquierdas. Cuando uno de izquierdas mata, es un joven idealista que lucha por la libertad. Y sus víctimas son enemigos de la libertad. Es decir, además de ser víctimas, quedan con un estigma. Te mato porque eres enemigo de la libertad. Argentina. Yo tengo amigos en Argentina que están en la cárcel, o otros que han muerto en la cárcel terriblemente. No entro a decir si tenían que estar en la cárcel o no tenían que estar en la cárcel. La forma en que uno de ellos murió no era desde luego humana. No digo cristiana, no era humana. En cualquier caso, Argentina. No, un momento. Es que cuando los que matan son de izquierdas, son jóvenes idealistas que luchan por la libertad. Y cuando los que matan son de derechas, son tiranos, asesinos, dictadores y fachas. Oiga, aquí tenemos que ser todos iguales, ¿no? Es decir, o condenamos toda violencia, toda, o aquí hay un problema de fondo. O sea, si tú eres de izquierdas y matas, no pasa nada. Y si tú eres de derechas y matas, entonces, no digo ya justicia, sino justicia más venganza, más oprobio, más todo. Oiga, aquí tendremos que ser todos iguales. Tendremos que rechazar toda violencia, o solo vamos a rechazar la violencia que hacen unos. Por eso, es fundamental. Rechazamos la venganza. Tenemos la obligación de perdonar. Somos católicos. Pero es fundamental también pedir al menos arrepentimiento. Al menos petición de perdón a las víctimas. No solamente justicia, sin venganza, sino arrepentimiento. Habrá que pedir arrepentimiento. ¿Se han arrepentido? Yo todavía no lo he oído. A lo mejor alguno de vosotros lo ha oído. Es más listo que yo o tiene más información que yo. ¿Se han arrepentido los que llevaron en el 36 a tantos a Paracuellos a matarlos? Se han arrepentido ellos, ya están muertos, pero algunos vivieron mucho tiempo, como Santiago Carrillo. O los herederos ideológicos de ellos. Yo jamás he oído una palabra de arrepentimiento. Nunca, no digo que no exista, yo no la he oído. Aquí en España, a lo mejor en Colombia o en Argentina lo han hecho. Aquí en España yo no lo he oído. Aunque no se arrepientan, ¿tenemos que perdonar? Sí. Aunque no se arrepientan, tenemos que perdonar, sí, porque somos seguidores de Jesucristo, que no condicionó su perdón al arrepentimiento del que le estaba crucificando. Otra cosa es lo que haga Dios. Yo te perdono. Dios hará lo que tenga que hacer, pero yo te perdono. Nosotros hemos aprendido que Dios nos perdona siempre cuando le decimos, perdóname. Y yo tengo que perdonar, y si no me pides perdón, es un problema tuyo. No guardo rencor en mi corazón, pero al menos habría que pedir arrepentimiento. Que esto sucede muchas veces, no siempre, cuando el culpable es de derechas, y sucede muy pocas veces cuando el culpable es de izquierdas. Y eso es lo que te da la sensación clara de que aquí hay dos varas de medir. Si el asesino es de izquierdas, es un joven idealista que lucha por la libertad. Y si el asesino es de derechas, es un dictador nazi facha que busca el crimen por el crimen. Oiga, aquí hay que condenar toda violencia, toda, no la violencia de unos. Hay que condenar toda violencia. Nosotros somos católicos, repito, y tenemos que decir, el Papa Francisco nos lo ha recordado, tenemos que decir no a la venganza. Y sí al perdón, imitando a Jesucristo. Pero tenemos que decir también que tiene que haber justicia, y tenemos que decir también que al menos debería de haber, aunque no condicione nuestro perdón, al menos debería de haber arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas. De lo contrario, esto, la verdad, resulta muy frágil desde el punto de vista ideológico. El último punto. ¿Y nosotros qué? A mí me preocupa mucho este punto. ¿Y nosotros qué? Es decir, cuando nos planteamos la cuestión del perdón,
Generalmente tendemos a plantearla como si nosotros fuéramos limpios e inmaculados. Esto es un error. Lo mismo que digo que es un error considerar que hay muertos buenos y muertos malos y asesinos buenos y asesinos malos. El asesinato siempre está mal, lo haga quien lo haga. Lo mismo que es un error considerar que unos pueden matar y no pasa nada y otros, si matan, van a la cárcel. El asesinato tiene que ser rechazado siempre, lo haga quien lo haga. También digo que tendemos a pensar que nosotros somos inmaculados y vírgenes y que no hemos hecho nunca nada a nadie. Por eso el Señor en el Evangelio de hoy nos recuerda: la medida que uses, la usarán contigo. Yo no he matado a nadie, gracias a Dios, ni siquiera en un accidente de tráfico, aunque he tenido algunos, no he matado a nadie. Pero eso no significa que yo no tenga pecados. La mayor parte de nosotros, seguro que todos, no hemos matado a nadie. Eso no significa que no tengamos pecados. Yo no he hecho nunca un negocio de narcotráfico. No he participado en una venta de armas. O sea, eso no significa que no tenga pecados. Podemos decir, este es esto, y yo esto no lo hago, pero tú tienes lo tuyo. Por eso el Señor insiste, es fundamental que tengamos un sentido de culpa para poder perdonar. Yo necesito ser perdonado. Señor, yo te pido perdón. Yo necesito ser perdonado. Cuando recientemente, como han pasado ya unos días, puedo hablar algo suavemente de ello. Cuando recientemente me han insultado, me han machacado, triturado, oiga, qué feliz. Lo que yo pensaba era, qué bien, porque así el Señor tendrá piedad conmigo. Y yo necesito ser perdonado. Qué suerte tengo de poder perdonar. Qué suerte tengo de poder perdonar a la señora alcaldesa, al señor no sé quién, al otro no sé cuántos, al columnista. Qué suerte tengo, porque yo necesito ser perdonado. Este tiene que ser nuestro planteamiento. Imito a Cristo, que perdona y que enseña a perdonar. Y además, yo necesito ser perdonado. Y por lo tanto, qué bien que tengo la oportunidad de perdonar, porque yo también necesito que Dios y que el prójimo me perdone. Si nos salimos de aquí, nos liamos. Perdón siempre, venganza nunca, justicia también, y habría que pedir que todos los crímenes fueran rechazados por igual y que no hubiera crímenes de primera y crímenes de segunda. Crímenes que no pasa nada y el que los hace recibe medallas, y crímenes que cuando los haces pasa a la cárcel y él es estigmatizado. El crimen, lo haga quien lo haga, tiene que ser rechazado siempre.